pero vamos a hablar del gran John Berger esta noche, ¿no? Exactamente. Sí, Así, una mixtura de literatura y fotografía tenemos hoy. quizás sí, una reseña o una columna diferente, un poco vinculada con ahí un material que estoy recopilando, que estoy trabajando sobre textos propios, que de alguna manera me llevaron de vuelta a leer a Berger, que bueno, es un escritor de esos escritores que forman parte como de la familia propia, ¿no? Que entran dentro de los afectos Ujú. de uno como lector y de uno como escritor. Así que bueno, sí, la idea era compartir algunas cositas, ¿no? Porque es un escritor, bueno, con una obra muy grande, muy abundante y también muy diversa, ¿no? Ujú. Este, bueno, es un escritor que nace en el año 26 en el Reino Unido, muere en el año 2017 en un pueblo en la Alta Saboya francesa, y bueno, que tuvo, por un lado, una producción en la escritura muy abundante, en distintos tipos de formatos, se lo conoce muy fuertemente vinculado con el análisis crítico del arte, si bien a él no le gustaba el término de ser considerado un crítico de arte, estuvo muy vinculado con el análisis de la imagen, no solo de la fotografía, sino también del arte en general, pero también escribió teatro, también escribió poesía, también escribió ensayo, también escribió novela. Y antes, como formación, digamos, él se forma como pintor, como dibujante y como pintor. Este, entonces es muy interesante, ¿no? Todo su recorrido. Ujú. Eh, a mí me parece lo más rico de Berger es cuando él se mueve de su lugar de crítico, entre comillas, vamos a decir, de pensador del siglo XX, hacia su lugar de narrador. Me Claro. parece que es re interesante ahí, como, porque es como si de alguna manera ganara en Berger en un punto de vista que está vinculado con su visión del mundo que es muy sensible. Me parece que ahí es donde está su cosa más poética, más tierna, ¿no? Este, él empieza primero, como decía hace un ratito, a estudiar pintura, a dibujar. Muy joven empieza a hacer colaboraciones en el Tribuno. Su editor era nada más ni nada menos que George Orwell. Ujú. Y después fue muy famosa bueno, él tiene una obra que es Modos de Ver, eh, Claro. que se publica de manera paralela en los años 70 en la BBC. Se hacen unos programas televisivos en donde él explicaba algunas obras de arte clásicas. Mm. Y de alguna manera eso los lleva a un lugar de reconocimiento muy masivo. Bueno, pues Claro. como sucede siempre que aparece algo en la televisión, ¿no? Entonces ahí él, Divulgación, ¿no? Que tanto nos gusta la divulgación. exacto, sí, Sí. como un lugar de divulgación, Sí. bueno, genera en esos capítulos que se transmiten en la BBC, Sí. una lectura del arte contemporáneo, en donde de alguna manera es interesante porque retoma un poco los conceptos que trae Benjamin en el famoso ensayo de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y bueno, también es un gran pensador sobre qué pasa en la contemporaneidad con la presencia de la cámara, ¿no? De la Claro. cámara fotográfica. Que de alguna manera podemos decir que, bueno, la presencia del ojo de la cámara viene un poco a redefinir el arte visual del siglo XX o del arte moderno, ¿no? Ujú. Que tiene Totalmente. ahí como una mirada muy atenta, muy crítica, y también lo que es muy interesante en él es su compromiso político vinculado con su manera de percibir el arte. Eso también es Claro. muy fuerte en Sí. Berger, ¿no? Va a estar siempre vinculado con el trabajador, Claro. ¿no? Va a estar siempre del lado del argelino, ¿no? De Claro. las flores del argelino, yendo a Duraz. Este, y bueno, hay algunas ideas, ¿no? Para hablar un poco
de cosas que visita o que siempre se piensan cuando hablamos de Berger en relación a la imagen fotográfica. Hay un libro en donde él retoma algunas citas que escribe Susan Sontag y vuelve a pensar o a vincular el lenguaje de la fotografía con otros lenguajes o con otras actividades. Entonces, una de las preguntas que él se hace es ¿qué pasaba o quién cumplía la función que viene a cumplir la fotografía antes de que la fotografía existiera, ¿no? Entonces él dice, bueno, lo primero que pensamos es que antes de que exista la fotografía, ese rol social que va a cumplir la fotografía lo cumple la pintura, pero después dice, no, en realidad la fotografía lo que viene a hacer es suplir a la memoria, ¿no? Entonces ahí establece una serie de relaciones de cómo funciona la lectura fotográfica en relación a la memoria y dice que la memoria funciona no de manera lineal, sino de manera radial, ¿no? Claro. Generando una serie de asociaciones fortuitas o vinculadas con el inconsciente, ¿no? Y que eso de alguna manera va seteando también el sujeto social. Y es muy interesante ese análisis que él hace de la fotografía porque dice algunas cosas que las dice hace mucho tiempo y que tienen una actualidad muy grande, incluso con esto que venimos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el uso de las nuevas tecnologías y de esta gran presencia de la cámara fotográfica, ¿no? O sea, la modernidad es la cámara por excelencia, la pospandemia, la virtualidad, ¿no? Digamos, estamos permanentemente siendo observados por una cámara, por un ojo que todo lo mira, ¿no? Sí. Bueno, y él dice eso, que ese ojo que todo lo mira en alguna medida viene a ser el ojo divino del capitalismo, ¿no? Sí. un dios capitalista, que lo mira todo, pero que a la misma vez, al mirarlo todo, lo que hace es, como es tan grande el caudal de lo que se ve, también lo olvida todo. Lo olvida, claro. ¿No? Y es maravilloso porque es exactamente lo que sucede hoy con el consumo de redes sociales, ¿no? Con esto del Instagram, de esas historias que son sumamente breves. ¿Cuánto dura una historia en Instagram? ¿No? Claro. No dura nada. No dura nada, sí. Cuando dura mucho es un minuto. Claro. Que es muchísimo. Pero aparte lo que queda ahí, como en la memoria de la app, digamos. Claro, sí. Entonces, bueno, es muy interesante todo lo que él piensa alrededor de la década del 70, de la década del 60, que de alguna manera se adelanta fuertemente a lo que va a suceder más adelante, ¿no? Y después a mí me parece también muy interesante esto que decía este Berger que se va corriendo de esa escritura más ensayística o más vinculada con el pensamiento hacia la escritura poética, hacia la literatura. Dice también, por ejemplo, algunas cosas muy lindas en relación a la fotografía como lenguaje, que yo siempre las suelo decir en el aula. Y por ejemplo, él dice que cree que la fotografía está más vinculada con la escritura poética, ¿no? Comparando de alguna manera el lenguaje de la fotografía con el lenguaje de la escritura. Dice que la fotografía está más vinculada con la poesía que con la narrativa, ¿no? Que la imagen fotográfica tiene esta cosa de dar una imagen que genera una impresión, que despierta una sensación en quien mira, y no tanto el desarrollo de algo que comienza, tiene un conflicto y ese conflicto tiene un desenlace, ¿no? Que sería la escritura más narrativa. Y también en relación a esto de la poesía, me parece muy interesante porque, bueno, él habla ahí también de, ya pensando en la poesía como lenguaje, ¿no? Dice que la poesía está muy vinculada con la oración, ¿no? Y bueno, si les parece, les leo un pedacito de un texto donde reflexiona un poco sobre qué pasa con la voz poética y con la voz del poeta. ¿Les parece? Sí, dale. Dice, los poemas, incluso cuando son narrativos, no se parecen a los cuentos. Todos los cuentos tratan de batallas de una u otra clase, que terminan en victoria y en derrota,
Todo se mueve hacia el fin, cuando se sabrá el resultado. Los poemas, ajenos a los resultados, cruzan los campos de batalla, atendiendo a los heridos, escuchando los locos monólogos de los triunfadores y los temerosos. Traen una especie de paz, no por medio de anestesias o tranquilizadoras confirmaciones, sino por medio del reconocimiento y la promesa de lo que se ha experimentado no desaparecerá como si jamás hubiera existido. Sin embargo, no se promete un monumento, se promete que el lenguaje ha acogido, ha dado refugio a esa experiencia que lo ha pedido a gritos. Los poemas son más parecidos a una plegaria que los cuentos, pero en la poesía no hay nadie a quien orar oculto tras el lenguaje. El lenguaje mismo debe escuchar y conceder. Para el poeta religioso la palabra es el primer atributo de Dios. En toda la poesía las palabras son una presencia antes de ser un medio de comunicación. Sin embargo, la poesía usa las mismas palabras y más o menos la misma sintaxis que, digamos, el informe general anual de una corporación multinacional. Todo depende de la relación entre las palabras y la suma total de todas las relaciones posibles depende del modo en que el autor se relacione con el lenguaje, no como vocabulario ni como sintaxis, ni siquiera como estructura, sino como principio y presencia. El poeta sitúa el lenguaje más allá del alcance del tiempo. El poeta se acerca al lenguaje como si fuera un lugar, un punto de reunión. Bueno, y sigue, ¿no? Reflexionando sobre el uso de la palabra poética. Me encanta, ¿no? me encanta. Es muy lindo lo que Es dice, muy lindo. Sí. Esa palabra en la poesía que es plegaria, que es fe, Sí. que es enunciación, que es experiencia, dice, ¿no? Es eso. La palabra como experiencia, como voz poética. Es hermoso, hermoso, hermoso. Esto que dice, ¿no? Sí. Todos estos materiales que estábamos viendo en pantalla y que Flor está leyendo, los pueden encontrar en nuestra página de Telegram, @RonChettyBros. Ahí tienen compartido todo el material. Y también en Twitter, en @CosaDeNegros, con doble S al final, están todas estas placas que estamos viendo en pantalla, porque son realmente materiales muy interesantes como para ir a buscar y a ver, ¿no? Y a leer. Sí. Bueno, hay muchos libros clásicos de Vargas que se pueden descargar gratis de internet, que está buenísimo. Y yo acá tengo un librito que es también una joyita, que es un libro hermosísimo, hermosísimo, que es otro tema que a Vargas también en su segunda etapa o en una etapa un poco más madura le va a interesar mucho. Hay algo que él hacía muy habitualmente es pensar o repensar cuáles eran sus convicciones y decir y desdecirse, ¿no? Esto también me parece interesante. Y él reflexiona mucho también sobre el tiempo y sobre la muerte. Y en relación a eso, y ya corriéndose hacia una narración muy en primera persona, está este librito, que miren, es un librito súper chiquitito, sí, muy chiquito. pero es una joya, es una belleza como objeto. Se llama Rondó para Beverly, y es un libro que él escribe con su hijo, con su tercer hijo, que es también artista, dibujante, para despedir a su esposa, a la mamá de los hijos, que se llama justamente Beverly, la mujer que era editora, y era su primer lectora, ¿no? Estuvieron juntos muchos años, bueno, y cuando ella muere, Ives, que es el hijo, no sé si se dice así el nombre, Ives, y Berger y John la despiden en este libro. Wow. Y es un libro en donde se van pasando la palabra, ¿no? Habla uno y después abre el otro. Y también aparecen dibujos que son del hijo. Mirá. ¿No? Despidiendo a esta madre, y también, aparte de los dibujos, hay fotografías, ¿no? Es un libro hermoso. Y acá ya estamos como muy parados en el Berger más adulto, más sensible, más vinculado también
Él cuando tiene 50 años, ¿no? Se va a vivir a Quincy, ¿no? Donde muere finalmente. Ahí tenemos una foto de la casa. Y es muy interesante porque todo esto que decía hace un rato, ¿no? De su vinculación o su mirada eh, del mundo vinculado con lo político y con una gran sensibilidad y una gran empatía que tuvo siempre con el trabajador. En esa vida que él hace en sus últimos años, que es una vida donde él se retira a un pueblo y de alguna manera se pone como a la altura del trabajador de la tierra. Él también iba y sembraba en su propia casa, tenía su nogal, ¿no? Hace una vida como muy rudimentaria, muy volcada hacia lo primario. Y estas escrituras están vinculadas con ese último momento, con esos últimos años de vida, ¿no? Que son Sí, muy interesantes y sí. muy genuinos. Y donde ahí aparece también esa escritura que ya está como más amalgamada, en donde en un mismo texto él pasa de la reflexión o del pensamiento a una escritura en primera persona, a un dibujo o a un texto poético, Claro, ¿no? claro. Las formas más simples también, ¿no? Sí, como de lo simple y también como lo elemental, Sí. ¿no? Como la voz, para mí ese es como el Berger más rico, Mm, más interesante, ¿no? mm, Así que bueno, estos materiales. Y, y en relación a esto que decía de cómo él va pensando el tema del tiempo y el tema de la muerte. mm, Eh, Tiempo, muerte y narración son mm. como grandes temas que están ahí como en la órbita de sus producciones. Y hay algo así como que él, como si pensara una no temporalidad o una temporalidad en donde eh, confluyen de alguna manera no lineal el pasado, el presente y el futuro. Claro. Entonces esto hace que de alguna manera podamos convivir con los muertos del pasado y con los del futuro, Mm, ¿no? Como que plantea una temporalidad extraña o ¿no? Como que está sí, sí, sí. de alguna manera alejada de la concepción clásica que tenemos del Del tiempo tiempo. y de cómo ponemos el cuerpo, la Mm, materia en el espacio, ¿no? ujú. Me encanta. Es muy emocionante. Mm, Entonces, si les parece, un poco para cerrar, si quieren, me gustaría leer algunos fragmentos de un libro que se llama, miren qué hermoso este título, Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos, en donde de alguna manera toca un poco esto que estoy mm. comentando. ¿Les parece? Sí, obvio. Dale. Dale. Leo entonces. Dice, un momento. Cuando abro la cartera para enseñar el camé, para pagar algo o para consultar el horario de trenes, te miro. El polen de las flores es más viejo que las montañas. Arabis es joven para ser una montaña. Los óvulos de la flor seguirán desgranándose cuando Arabis, ya vieja, no sea más que una colina. La flor en el corazón de la cartera, la fuerza de lo que vive en nosotros y sobrevive a la montaña, y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. A los dos nos gusta contar historias. De noche, tendidos de espaldas, contemplamos el cielo estrellado. Aquí es donde empiezan todas las historias, bajo la égida de esa multitud de estrellas que por la noche se apodera furtivamente de las convicciones, para restituirlas a veces en forma de fe. Los primeros que inventaron, que dieron un nombre a las constelaciones, eran narradores. Al trazar una línea imaginaria entre ellas, les confirieron una imagen, una identidad. Se ensartaban las estrellas en esa línea, al igual que se van ensartando los acontecimientos en un relato. Imaginar las constelaciones no modificó las estrellas, ni tampoco el negro vacío que las rodea. Lo que cambió fue el modo de leer el cielo nocturno. El problema del tiempo se parece a la oscuridad del cielo.
Cada acontecimiento se inscribe en su propio tiempo. Los acontecimientos se agrupan y sus tiempos se superponen, pero el tiempo que comparten no se extiende necesariamente más allá del grupo. Lo que nos asombra no puede ser el vestigio de lo que ha sido. El mañana aún ciego avanza lentamente. La luz y la visión corren a encontrarse y de su abrazo nace el día, con los ojos abiertos, alto como un potro. El río rumoroso sujeta la niebla, todavía un momento. Las cumbres estampan su firma en el cielo. Para y escucha. Las ordeñadoras mecánicas, pensadas para mamar como terneros. Cuando empieza a calentar el sol, las colinas arboladas calculan su pendiente. El camionero toma la carretera del puerto de montaña que le lleva, sorprendentemente por su propia familiaridad, hacia otra patria. Pronto la hierba será más cálida que los cuernos de las vacas. Lo asombroso llega hasta nosotros, escoltando a la muerte y a la vida. Qué lindo eso, ¿eh? Qué Hermoso. Hermoso. Me gustó mucho lo de la definición de escritura, ¿no? Que hace cuando dice que poder de algún modo ver las constelaciones no cambió el cielo ni las estrellas, sino la forma de leerlo, ¿no? Exacto. Y eso es lo que hace la literatura, ¿no? Cambiar, darnos la posibilidad de leer las cosas de muchas otras maneras, ¿no? Brillante Berger y hermoso texto elegido. Sí, por eso un poco en la placa 1 dice, lo presento como un narrador, ¿no? Claro. Porque creo que lo que él supo hacer fue contar, ¿no? Fue narrar, ¿no? Y como él dice en este texto que acabamos de leer, a los dos nos gusta contar historias. Me gusta también Está esa bueno, segunda persona a quien le habla, ¿no? Es su esposa. Sí. Y también este Berger, este último Berger, que se movió tan fuertemente hacia una voz tan personalísima y, como siempre decimos, en la ternura, ¿no? En la medida de su propia voz poética, que es de una fuerza maravillosa, es muy conmovedora, me parece. Sí, y deja definiciones muy hermosas. Muy hermosas, muy bellas y muy sensibles y muy para pescar ese pequeño hilo dorado, ¿no? Ahí que Totalmente. que sostiene todas estas cosas. Uh-huh. Así que bueno, Bueno, un poquito de hermoso. Berger, Bueno, entonces, en el espacio de Flor. fotografía. Muchos elogios en el chat. Así Sí, que ahora vamos a leer los mensajes. Bueno, excelente. gracias, buenísimo. Flor. Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande. Un abrazo grande. Chao. Chao.